Estamos de regreso, como siempre, y en este comienzo de semana, con temas de interés, con la actualidad, con las noticias, con la música, con todo lo que tenemos para ustedes en este programa que se llama Aquí Estamos, gracias a Cananga TV en República Dominicana, Eurolatina en España, San Miguel TV en Panamá, Napo TV en Ecuador, Telesur en Venezuela y también a Tele Salvador en Centroamérica, que nos retransmiten y llegamos así a miles de personas en el mundo entero. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Se trata de la representante a la Cámara por el Partido Conservador, Adriana Matiz. Es nuestro interés también que se conozca todo lo que está pasando en la política y qué mejor que con ellos, que son los protagonistas. Ella pertenece al Partido Conservador y es representante a la Cámara por el Departamento del Tolima. Representante, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Bueno, un saludo muy especial para ustedes, para Omar, para Robinson, para Sandra y por supuesto para todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Bueno, Robinson. Representante, muy bienvenida. Quisiera primero arrancar por el tema político, ¿no? Para después irla metiendo en los temas ya propios de su agenda legislativa en particular. Mucho se ha especulado en esos días con unos guiños que viene haciéndole el presidente Duque a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que como bien es sabido es de toldas azules. ¿Ustedes en el Partido Conservador le insistirían a Marta Lucía Ramírez para que renuncie a la dignidad que tiene actualmente y busque una candidatura presidencial, o prefieren que se quede ahí quieta como vicepresidenta? Bueno, yo voy a dar un concepto muy personal. Esta no es una decisión que se haya tomado en el partido. Digamos que el Partido Conservador, si tiene algo claro, es que es el momento en el cual debemos tener un candidato propio y hay varias personas dentro de esa baraja, dentro de esos candidatos o posibles candidatos. Tenemos a un Mauricio Cárdenas, tenemos a un Juan Carlos Echeverry, tenemos a un Juan Carlos Pinzón, pero también tenemos a Marta Lucía. Ustedes saben que Marta Lucía renunció al partido. Sin embargo, en mi concepto personal, creo que este sí es el tiempo de las mujeres y creo que Marta Lucía lo ha hecho muy bien como vicepresidenta de la República y lo haría muy bien como presidenta. Pero, representante, justamente la calificación de su gestión como vicepresidenta, el tema de la situación, de las situaciones personales, ¿cree que eso le puede cobrar factura a la hora de lograr el favor de la gente para tratar de llegar a la presidencia de la República, teniendo en cuenta que lo ha intentado ya en oportunidades anteriores, por lo menos como precandidata? Lo ha intentado en oportunidades anteriores, pero es que este es un momento coyuntural. Y es un momento coyuntural, primero por lo que ha venido pasando, vuelvo y reitero, en el tema de participación política de las mujeres a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional me refiero con una vicepresidenta que también hay en Estados Unidos, la primera mujer vicepresidente, pero además de eso a nivel nacional con los temas que hemos logrado y las victorias que hemos tenido, por ejemplo, con el tema de paridad. Sin duda alguna son aspectos muy importantes que llevan a que hoy en día, digámoslo así, las mujeres en política estemos de moda. Y Marta Lucía ha venido haciendo una tarea muy interesante desde la vicepresidencia de la República, efectivamente impulsando a las mujeres no solamente en materia política, sino también en materia de empoderamiento económico, que creo que han sido una de sus principales banderas. Es una mujer que tiene un alto perfil, que conoce la situación real del país, que creo que sería una muy buena mandataria por esa experiencia y por ese ejercicio que ha venido realizando. Sin embargo, vuelvo y reitero, esta es una opinión personal como mujer, como representante a la Cámara, pero las decisiones que se tomen en el partido, pues serán las decisiones del partido y todos estaremos ahí tomando esas decisiones, más teniendo en cuenta que Marta Lucía pues se había retirado del partido. Y quiero dejar claro que aquí tenemos un gran abanico de posibles candidatos a la presidencia de la República por parte del partido y el partido va a aprovechar precisamente eso. Gente con experiencia, gente que tiene muy buena imagen a nivel nacional, pero además gente que conoce la realidad del territorio. Bueno, damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Tafur, que ya se integra a esta mesa para seguir el diálogo con nuestra invitada, la representante de la Cámara del Departamento del Tolima, Adriana Matiz. Sandrita, bienvenida. Buenos días, Omar. Buenos días, Robinson, representante. Muy buenos días y bienvenida nuevamente. Sandrita, muy buenas representante,
Gracias. Nosotros sabemos que usted desde que llegó al Congreso de la República ha trabajado muchos temas, pero especialmente el que tiene que ver con la mujer, el tema de la igualdad, la no violencia. Precisamente hace unos días usted, en conjunto con, con representantes y senadoras, presentaron un proyecto de ley que busca reducir la violencia política contra las mujeres. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese proyecto y por qué se deben presentar este tipo de proyectos como para pedir reto contra las mujeres que se dedican a este tema de la política como usted. Bueno, yo antes de entrar a contar efectivamente lo que hemos hecho dentro de ese proyecto, quiero decir que hay dos cosas históricas que hemos hecho en el Congreso. Una primera, el tema de prisión perpetua. Tú sabes que fui no solamente autora, sino coordinadora ponente de ese proyecto. Primera vez en la historia, después de que se había presentado 13 veces en el Congreso de la República, que pudo hacerse realidad, y hoy estamos esperando la revisión de la Corte Constitucional. No obstante, estamos trabajando también en la reglamentación del proyecto de acto legislativo o del acto legislativo ya de prisión perpetua revisable. Es un proyecto que se va a presentar ahorita a principio del mes de marzo y que presenta el gobierno nacional de forma articulada también con el Congreso de la República. Y en segundo lugar, un gran logro que tuvimos, que fue en la reforma al Código Electoral, que fue dejar establecido ese principio de paridad. Ese principio que va a permitir que en las listas a las corporaciones públicas las mujeres sean mínimo un 50% cuando sean más de 5 curules y se garantice el 30% cuando sean obviamente menos de 5 curules, es decir, 3 curules que se elijan en cada uno de esos departamentos. Son hechos muy importantes que sin duda alguna entran a cambiar totalmente el panorama de la participación política de la mujer. Y digamos que esa no es la acción única, que deben emprenderse otras acciones, acciones integrales que lleven a que esa participación sea efectiva. Y por eso tengo que hablar, sin duda alguna, del tema de violencia política, porque esa es una de las causas principales para que las mujeres en muchas ocasiones no se presenten a estos escenarios, y no se presentan a estos escenarios por el temor que sienten de ya haber visto experiencias pasadas. Hay muchas mujeres que están inmersas en este mundo de la política y que sin duda alguna han sido víctimas de violencia. Y lo tenemos en compañeras nuestras. Es más, en la encuesta que se hizo por parte de la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, donde se le preguntaba a las mujeres si habían sido en algún momento víctimas de violencia, manifestaban que habían sido víctimas de violencia gran parte, el 40%, por ejemplo, de las mujeres del Congreso manifestaban que les daba temor en muchas ocasiones hablar en las plenarias del Senado o de la Cámara de Representantes, y que en muchas ocasiones también sentían que no tenían el mismo derecho a hablar las mujeres que los hombres, ¿cierto? Entonces, este es un gran obstáculo que tenemos en el país para que las mujeres puedan participar en estos escenarios, y por eso hablo que hay que trabajar de manera integral, no solamente con un proyecto de violencia política, sino que además también tenemos que trabajar en otros proyectos que incentiven la participación de la mujer, y por eso estamos trabajando fuertemente en ese proyecto que reforma la ley 1475 del año 2011 en el artículo 17 y 18, que básicamente lo que pretende es que haya un mayor compromiso por parte de los partidos políticos. Nosotros desafortunadamente aún en este país y en el mundo entero tenemos muchos estereotipos que llevan a que la mujer no tenga una participación real en política. Y es que hace 66 años que adquirimos el derecho de elegir y de ser elegidas, nosotras aún no hemos logrado pasar de una participación mayor al 20%, por ejemplo, en el Congreso de la República. Y en las elecciones pasadas, que creíamos que las mujeres íbamos a tener una participación mayor en relación a las elecciones del año 2015, pues nos encontramos que de 5 gobernadoras bajamos a 2 gobernadoras, que de 134 alcaldesas bajamos a 132 alcaldesas. Y cuando uno se pone a revisar qué es lo que está pasando, pues también encuentra que no solamente es el tema de violencia política, sino que también es el tema del poco compromiso que existe por parte de los partidos políticos. Por eso hemos venido haciendo un trabajo articulado también con la Vicepresidencia de la República para primero crear las secretarías de las mujeres o las oficinas de la mujer en cada una de las alcaldías y en las gobernaciones, para la Casa de la Mujer, incluso acá en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, el próximo 24 de febrero vamos a inaugurar la Casa de la Mujer del Tolima,
un espacio que conseguimos con la vicepresidencia, con la alta consejería de la presidencia de la mujer, pero que va a permitir trabajar en todos estos temas, en temas de prevención y atención a las mujeres que son víctimas de violencia, pero también en el tema de empoderamiento económico y empoderamiento político de la mujer. Representante Adriana Magali, cuando usted habla de violencia política, ¿eso cómo se evidencia para nuestros televidentes tener una idea concreta? ¿Cómo se traduce esa violencia política? Un ejemplo concreto. Bueno, voy a poner un ejemplo, no voy a dar el nombre, pero por ejemplo, una compañera que nosotros tenemos en el Congreso, una mujer muy bonita ella, y recuerdo mucho que cuando iniciamos en la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, la senadora sacó un comunicado en su departamento y entonces rechazando algunas actuaciones, por ejemplo, del gobernante, y salió el gobernante a manifestar que a la senadora pues le extrañaba mucho que hubiera escrito ese comunicado ella, que él creía que no tenía ella las capacidades intelectuales para poder generar ese comunicado, porque ella era reina de belleza y efectivamente había sido reina de belleza, y que creía que ese comunicado lo había hecho otra persona. Digamos, en ese caso preciso y en eso puntual, ahí hay violencia política en contra de una mujer. Pero hay otros casos que se presentan que también los hemos expuesto en muchas ocasiones. Cuando una mujer, digamos, es una mujer bonita, los políticos que están en ese entorno tratan de desvirtuar la inteligencia y las capacidades intelectuales que tiene esa mujer precisamente porque es bonita. Cuando una mujer tiene un carácter fuerte, entonces tratan de ligarla con tendencias sexuales. Entonces no puede haber una mujer que sea con carácter fuerte, porque entonces creen que es que de pronto ya tiene unas tendencias sexuales pues diferentes, me refiero a que la tildan de mujer lesbiana. Entonces, todos esos casos son casos de violencia política que vivimos a diario las mujeres. Cuando la mujer está exponiendo un proyecto y algún hombre dentro de la plenaria, dentro de las respectivas comisiones, trata de desvirtuar los argumentos de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y muchos casos se presentan cuando se están en las campañas políticas, ¿no? En las campañas políticas, especialmente cuando somos aspirantes, ahí se presentan muchos casos de violencia y se tratan de meter con la vida personal de la mujer para tratar de desvirtuar esas aspiraciones políticas que tiene. Entonces se tacha a la mujer de diversas diría yo, tendencias que pueda tener la mujer, ¿no? Entonces, si la mujer, vuelvo y reitero, si la mujer es muy bonita, entonces que la mujer quién sabe qué hizo para poder llegar a ser parte de esa lista, y lo vivimos también con una representante nuestra que nos lo ha contado muchísimas veces en diferentes escenarios públicos, que ella cuando la metieron en la lista a la Cámara, pues dijeron, y llegó a la Cámara de Representantes, muchas de esas personas decían, no, pero es que ella quién sabe qué tuvo que haber hecho con fulanito de tal, el líder político de ella, para poder tener esos espacios. Entonces, todos esos casos de violencia nosotras los vivimos, que digamos no son casos que viven los hombres como tal. Entonces, esto para significar y diagramar un poco el tema. Pero representante, mire, nombres como los de Marta Lucía Ramírez, Dilian Francisca Toro, Ángela María Robledo seguramente van a sonar mucho en todo este panorama político al que nos acercamos en el 2022. Y con ese panorama que usted presenta tan machista, incluso en el Congreso, ¿será que sí está preparado incluso el Congreso y el país político para respaldar una propuesta que venga tratando de llevar a una mujer a la presidencia o una segunda vicepresidencia? Porque a veces percibe uno, en casos como por ejemplo el de la alcaldesa Claudia López, que la oposición más grande y que el garrote más fuerte viene a veces incluso de mismas mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, seguimos siendo un país machista, pero estas mujeres que son protagonistas en la política, ¿qué tanta opción van a tener si más allá de su formación política tenemos el problema mejor dicho, los ejemplos que usted acaba de mencionar? Claro que sí, acá seguimos siendo un país machista y eso no podemos ser ajeno. Y lo ve uno, digamos que en las ciudades eso ha cambiado un poco, ¿no? Pero allá en el territorio, allá en los sitios alejados de esta Colombia, son más machistas aún. Pero eso es lo que tenemos que romper y por eso es que hemos venido luchando. Miren, nosotras
tenemos 130 años de diferencia con los hombres en relación al momento en que se les dio el derecho de elegir y de ser elegidos. Los hombres adquirieron ese derecho en 1830, nosotros lo adquirimos en 1954. Y de ahí para acá, vuelvo y reitero, han pasado 66 años y qué difícil ha sido, es que no hemos logrado una participación mayor al 20% en el Congreso de la República y no es una tarea fácil. Nosotras el tema de paridad que luchamos desde que llegamos al Congreso de la República y digamos que armamos un gran bloque de mujeres porque también hay mujeres que no están de acuerdo con eso, ¿no? Hay mujeres que piensan, no, pero es que ¿por qué tienen que regalarle a las mujeres el hecho de que tenga que ocupar un espacio en una lista, una corporación pública? Y nosotros no lo vemos así, lo vemos es como un mecanismo que van a tener las mujeres para poder garantizar esa participación. Entonces yo creo que todos esos estereotipos son los que tenemos que empezar a romper y son en los que hemos venido trabajando. Y por la coyuntura a nivel internacional y nacional que estamos viviendo, el tener un Congreso que hoy efectivamente aprobó el tema de la paridad, el concientizar a las mujeres que las necesitamos que estén en este ámbito político, pues sin duda alguna va a llevar a cambiar. Yo no sé si en las próximas elecciones vayamos o no vayamos a elegir a una mujer a la presidencia, pero sí sé es que hemos tenido grandes avances en ese tema y que el tiempo para que una mujer sea presidente de este país se aproxima. El tiempo está cerca para que las mujeres lleguemos a gobernar nuestro país. Bueno, y nuestros departamentos y nuestros municipios. Creo que cada día las mujeres se animan más a querer estar dentro de estos escenarios de poder, llevando ¿qué? Llevando a trabajar en temas fundamentales que parten desde la misma familia como esa célula o piedra angular de la sociedad y que nos lleva a cambiar muchas cosas en el entorno de la sociedad. Y las mujeres que hemos estado en estos escenarios, creo que dentro del gran grado de responsabilidad que tenemos de decir, mire que las mujeres sí podemos, creo que lo hemos hecho bien. Nosotros tenemos en el Congreso de la República mujeres que son brillantes, mujeres que han trabajado muy duro en estas legislaturas y que han sacado temas que le llegan a la gente al corazón, que le llegan a la gente a transformar vidas, a mejorar la calidad de vida de ellos, de sus familiares, y eso va marcando, por supuesto, unos hitos importantes en la historia para poder abrir más caminos a que las mujeres tengamos una mayor participación política. Bueno, representante, otro tema muy importante de los que usted también trató el año pasado fue sin duda el tema de la violencia intrafamiliar. El número, o sea, el aumento exagerado que se dio el año pasado en la época de confinamiento de maltrato hacia la mujer. Cuéntanos un poquito, usted dio pues todo el año, habló mucho del tema con las representantes de la Comisión de la Mujer. ¿Cuál fue el panorama que usted vio este año? Igual este año se sigue presentando, nomás en los primeros 13, 15 días se presentaron 13 feminicidios aquí en Colombia. ¿Cómo ha sido ese tema de violencia de género aquí en el país? Bueno, este es un tema que sin duda alguna debe llamar la atención de todas las entidades del Estado. Y yo la verdad celebro muchísimo que, por ejemplo, en la reunión que se tuvo la semana inmediatamente anterior entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, uno de los puntos al hablar del tema de seguridad fuera ese de violencia familiar, de violencia contra la mujer. ¿Y por qué es muy importante? Porque se incluye dentro de la agenda de seguridad que va a trabajar el gobierno nacional con los gobiernos locales y departamental y regionales, perdóname. Por otra parte, debo decir, las cifras son alarmantes y las cifras son alarmantes teniendo en cuenta varios aspectos, ¿no? En el tiempo de pandemia, digamos que lo que sucedió fue que las denuncias en materia de violencia contra la mujer disminuyeron, pero esas denuncias disminuyeron precisamente por el confinamiento que hubo. Y las llamadas que se hacían a las líneas que se habilitaron, por ejemplo, a la línea púrpura, esas llamadas se incrementaron de manera ostensible, pero en un 300% en algunas ocasiones. Y digamos que ese es un indicador muy fuerte de la situación que están pasando las mujeres en nuestro país, las mujeres que son víctimas de violencia, y por eso hay que trabajar muchísimo en dos aspectos. Primero, en el tema de prevención, porque es que aquí no podemos seguir diciendo es que las mujeres somos víctimas de violencia o son víctimas de violencia,
y entonces vamos a atender a las mujeres que son víctimas. Y es muy importante la atención, que es el segundo aspecto en el cual hay que trabajar, pero es que aquí no podemos seguir, digamos que asumiendo como una actitud normal el hecho de que exista esa violencia contra las mujeres. Mire, yo les doy algunas cifras nada más. El año pasado existieron en todo el año 2020, enero a diciembre del año 2020, 18.900 casos de violencia interpersonal contra las mujeres. Esa violencia interpersonal es la que no ocurre dentro del hogar, que esa es la violencia intrafamiliar. Y en ese caso de violencia intrafamiliar sí que deben encenderse unas alarmas y unas alertas. 36.399 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres y 15.462 exámenes médico-legales se practicaron en medicina legal por presuntos delitos sexuales contra las mujeres. Este año, tú lo dices, Sandrita, al 13 de enero, 16 feminicidios han ocurrido en nuestro país. O sea, esto no puede seguir pasando y por eso hemos hecho tantos debates de control político, por eso hemos llamado al Estado, porque ¿qué es lo que hemos encontrado en esos debates de control político? Y yo creo que ya hemos empezado a corregir gran parte de eso. Lo que hemos encontrado es que todas las entidades del Estado, cada una como que realiza un poquito aquí, un poquito allí, en materia de atención, en materia de prevención, pero no se articulan las acciones que deben estar completamente articuladas entre las entidades del Estado para generar efectivamente unos resultados que lleven a decir que estamos trabajando en acciones de prevención y que estamos trabajando en acciones de atención a las mujeres que son víctimas de violencia. Las casas refugio de las que se está hablando, que digamos en este momento donde existen y donde han existido es en la ciudad de Bogotá y que hoy se están llevando a los municipios, a los departamentos a crear esas casas refugio para materia de atención y también para trabajar temas de prevención de violencia contra las mujeres, pero con unas entidades y autoridades que deben estar completamente articuladas para que se generen unos resultados que sean efectivos y que sean reales y que lleven, por supuesto, a disminuir esos índices de violencia contra la mujer. La llevo un poco a su región, a Ibagué. La vimos muy activa defendiendo al alcalde de la capital del departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué, Andrés Hurtado, porque cursa en contra de él un proceso de revocatoria. A su juicio, ¿por qué debe quedarse el alcalde? Yo tengo que decir varias cosas. En primer lugar, cuando uno empieza a analizar el tema de la revocatoria del mandato, encuentra que desde 1991 que se creó este mecanismo de revocatoria del mandato, son más de 130 revocatorias que se han intentado en el país, ¿cierto? Y cuando entra a mirar la efectividad de esas revocatorias del mandato, solamente una ha tenido éxito en este país. Y fue una que se dio en el municipio de Tasco, Boyacá, que efectivamente prosperó, ¿cierto? Pero hay otros casos y nosotros lo vivimos aquí en el departamento de Tolima en el año 2018, donde se inició una revocatoria del mandato al alcalde del municipio de Herbeo. Esa revocatoria se llevó a cabo y muy triste, muy lamentable, que se gastaran 200 millones de pesos del Estado, 200 millones de pesos que hubieran servido para hacer cualquier obra en ese municipio, para hacer mejoramientos de vivienda a la gente que tanto lo necesita y solamente hubieran salido a votar 17 personas. Ese mecanismo, y por eso estamos trabajando en una reforma en el Congreso de la República, sin duda alguna debe modificarse. Pero además de eso quiero traer a colación lo siguiente, y es que esta es una época coyuntural. Hoy los mandatarios les tocó gobernar ante una situación que nadie sabía ni siquiera cómo se debía manejar. Nadie sabe cómo se debe manejar. Es que esto no lo hemos terminado aún. La pandemia no ha pasado. La vacuna llega, pero no sabemos qué pueda pasar. Miren lo que está sucediendo en Europa. Están saliendo nuevas cepas del COVID-19. Entonces, ante esa coyuntura, creo que es un sofisma de distracción entrar a hablar ahorita de revocatorias del mandato, y no estoy de acuerdo con la revocatoria de mandato ni del alcalde de Ibagué ni de ningún mandatario del país. Pero voy a hablar de mi ciudad, porque estoy convencida de la gestión que ha venido realizando Andrés Hurtado. Yo he sido muy cercana a esa administración y estoy convencida de que las obras que se van a llevar a cabo en la ciudad de Ibagué van a transformar esta ciudad y le van a dar otro viraje a la ciudad. Y hemos venido trabajando con él.
Miren, desde el año 1995 yo fui contralora del municipio de Ibagué. Desde el año 1995, no quiero decir que en esa fecha fui contralora, ¿no? Porque ustedes van a decir, pero entonces la doctora, ¿cuántos años tiene? No, 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 no. Digo, desde 1995 en la ciudad de Ibagué veníamos trabajando o venían trabajando las administraciones en el sistema estratégico de transporte público. Y digamos, 2005, disculpen. Y digamos que hasta el año pasado logramos que ese sistema estratégico de transporte público fuera una realidad para nuestra ciudad. Es decir, logramos gestionar nada más del gobierno nacional ahí más de 370.000 millones de pesos que van a llegar a nuestra ciudad y que van a cambiar la cara de la ciudad, no solamente en materia de urbanismo, porque este sistema estratégico lleva a que se haga un proceso de renovación urbana por la principal vía que tiene la ciudad, que es la carrera quinta, sino además que también va a transformar el tema de la movilidad. Va a haber una modernización de todo el sistema de semaforización, en fin. Entonces, digamos que esa es una obra supremamente importante que logramos conseguir. Dejamos y quisimos siempre quitarnos ese enredo de corrupción que tenía la ciudad de Ibagué con el tema de los escenarios deportivos. Aquí los escenarios deportivos, desafortunadamente en administraciones anteriores, cuando se pasaron todos los recursos, pues sucedieron muchos hechos de corrupción que llevaron a que esos escenarios deportivos no fueran una realidad. Y en la administración anterior no se lograron terminar los escenarios. Nosotros nos propusimos, y el alcalde también, y cuando hablo de nosotros es toda la bancada de congresistas del Tolima, sacar adelante este tema de los escenarios deportivos. Y hoy puedo decirles que se están terminando esos escenarios deportivos y se están construyendo unos nuevos. Logramos gestionar con el gobierno nacional 20.000 millones de pesos para el Coliseo Mayor de la ciudad de Ibagué, más 25.000 millones que colocaba la alcaldía. Este fin de semana tuvimos en Ibagué el Panamericano de patinaje. Es decir, que ya se están hasta utilizando los escenarios deportivos y pronto todos se pondrán en funcionamiento. Y en ese Panamericano de patinaje participaron delegaciones de 16 países, un hecho supremamente importante para nuestra ciudad. Entonces voy con el sistema estratégico de transporte público, pero voy también con el tema de los escenarios deportivos, demostrándole a todos los ibaguereños que sí se puede, que se puede trabajar con transparencia, que se puede trabajar con honestidad y que se puede trabajar con un gran compromiso. En tercer lugar, obras de infraestructura. En obras de infraestructura tenemos no solamente los temas de pavimentación de diferentes calles en un trabajo articulado, porque también debo decirlo acá, que es un gran logro que tuvimos en la ciudad de Ibagué, que fue trabajar articuladamente con el gobernador, alcalde y gobernador, un hecho que no se había visto hace muchos años aquí en la ciudad de Ibagué, y eso ha permitido que en medio de esa articulación entre mensajes importantes para nuestra ciudad y estemos hablando de los estudios y diseños de la avenida 13, que para ponerlo en contexto es como una circunvalar que se quiere hacer en la ciudad de Ibagué, en los sectores que más han crecido y hoy estén trabajando en esa licitación para los estudios y diseños y poder llevar a cabo esa obra. El viaducto de la calle 60, la calle 60 se convirtió acá en la ciudad de Ibagué en un ícono, es como la zona G o la zona T en la ciudad de Bogotá, y en esa zona se va a hacer un gran proyecto que también va a mejorar la movilidad y que va a cambiarle la cara a la ciudad de Ibagué. Pero en materia de salud se han hecho y se van a hacer unas inversiones grandísimas con unas unidades de salud en 3 comunas de la ciudad de Ibagué que son emblemáticas y que se requerían desde hace muchísimos años. Entonces, esto para significarle sencillamente, yo soy una convencida de la gestión que está haciendo el alcalde, que creo que hay que darle tiempo. Un año jamás se puede evaluar un gobierno, menos cuando aquí todos sabemos que los primeros 6 meses del gobierno se trabaja con el plan de desarrollo que viene del mandatario anterior, porque en esos 6 meses casi que se hace una planeación y se presenta el plan de desarrollo del alcalde al Consejo Municipal. Es decir, nosotros estamos hablando de mandatarios que llevan con un plan de desarrollo casi 8 meses, que no se puede entrar a evaluar una gestión de manera objetiva en relación al cumplimiento de ese plan de desarrollo. Entonces, soy una convencida no solamente de la gestión que está haciendo Andrés Fabián Hurtado, sino de lo que va a hacer. Y soy una convencida también de que este mecanismo de revocatoria del mandato en estas circunstancias creo que no tiene ningún asidero. Creo que no debe realizarse en este momento. Todos debemos llamarnos a la unión, a trabajar de manera articulada, a trabajar pensando en el bienestar de los ciudadanos. Es una época muy difícil aquí en mi ciudad, donde las tasas de desempleo son tan altas. Yo sí hago un llamado es a que todos los líderes políticos de esta ciudad
trabajemos es en cómo vamos a derrotar el desempleo, cómo vamos a Sí. mejorar la economía de la ciudad. En eso es que tenemos que estar pensando y estar trabajando y no distrayendo a un alcalde de una ciudad en una época tan difícil con sofismas de distracción por revanchismos políticos. Representante, el tiempo vuela y yo quisiera devolverla a un temita nacional que no quisiera que se nos quede en el tintero y es por el trabajo que usted ha hecho como coordinadora de la Comisión Accidental del Seguimiento a la Crisis Migratoria de Venezuela y es sobre el Estatuto Provisional de Protección que anunció el presidente Duque. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? No, nosotros estamos totalmente de acuerdo y celebramos ese estatuto que se sacó. Ustedes saben que en estos momentos está en trámite en el Congreso de la República el proyecto de ley migratoria. Creo que hay que revisar muy bien ese proyecto de ley migratoria porque con el estatuto que se sacó se entran a solucionar muchos de los requerimientos que se estaban pidiendo para los migrantes, es decir, estamos de acuerdo con ese estatuto. Sin embargo, debo aclararlo aquí, al interior de la Comisión Accidental venimos haciendo una retroalimentación con diferentes organizaciones, con organizaciones de venezolanos, con el Instituto Republicano, con académicos, revisando muy bien ese estatuto para plantear, obviamente, un informe y plantear un debate de control político al interior de la Comisión Accidental, donde despejemos algunas dudas que tenemos en torno al mismo. Entonces, en este momento estamos realizando ese estudio y ese análisis, lo estamos haciendo con la representante Juanita Gobertus para llevar, obviamente, esas observaciones al gobierno nacional. Muy bien. Pues, representante, le queremos agradecer este tiempo que ha compartido con nosotros y los diversos temas que hemos tocado del orden departamental allá en su tierra, en su Tolima, pero también los temas que son del orden nacional y sobre todo el panorama político de lo que se viene para el 2022. Muchas gracias. Una buena semana, representante. A ustedes muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que para nosotros es un verdadero gusto y placer poder compartir todo lo que hacemos desde el Congreso de la República y la gestión que adelantamos desde diferentes escenarios. Mil gracias por este espacio. Los felicito por esta iniciativa también que han venido llevando a cabo, trabajando ahí los tres y que tengan una mujer dentro del equipo para mí me enorgullece y más a Sandrita que es tan pila. Así que mil gracias por este espacio. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. La representante de la Cámara, Adriana Matiz, con nosotros. Yo creo, Robinson y Sandra, que hay que empezar a mirar, a proyectar. Estos espacios están quedando cortos. Hay que tener un espacio netamente para estas entrevistas, para poder hablar más ampliamente. Porque mire usted, son tantos partidos y tantos congresistas que tienen tantas cosas que contar que nos quedamos siempre cortos. Pero bueno, se alcanzaron algunos temitas con ella, con la representante Matiz. Sandrita, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Omar y Robinson, que tengan un resto de día muy bueno. Así es, los personajes de la política seguirán pasando por aquí, todos los partidos, todas las opiniones, todas las posiciones, para que estemos siempre pendientes de lo que pasa en nuestro entorno político. Robinson, feliz lunes, gracias. Chao, señor, nos vemos. En minutos, más invitados, más música y mucho más en Aquí Estamos a través de Ranchenato, el canal que lo tiene todo.